Hola y bienvenido a otra presentación en nuestra serie titulada Conozca sus derechos. Hoy es un gran placer compartir con usted esta sesión informativa sobre los derechos laborales de Trinidad y Tobago en la época de COVID-19, presentada por el estimado profesor de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de Hugh Wooding Law School de Trinidad y Tobago, el doctor Jason Natu. Como siempre, le pedimos respetar las reglas del grupo que se encuentran abajo y al final de la presentación, por favor, dejarnos saber sus comentarios sobre esta presentación en el enlace que se encuentra arriba. Doctor Natu va a presentar en inglés, pero las láminas de la presentación están en español y haremos un resumen en español después de cada intervención. Primero, paso la palabra a mi colega para que presente en inglés al doctor Natu. Hi everyone, welcome to today's presentation on labor rights in the time of COVID-19. Today we are very happy to have with us Mr. Jason Natu, who is a tutor at the Legal Aid Clinic at the Hugh Wooding Law School. We ask that you kindly note the house rules posted below this video and provide feedback on today's presentation by clicking on the link posted above at the end of the session. The presentation will firstly be done in English, thereafter followed by a Spanish summary. I now present Ahora you escuchamos al doctor Natu. Thank you very much, and good day to everyone who is listening and viewing. So let us start with the basic entitlements that all workers are entitled to in Trinidad and Tobago. The minimum wage in this country is $17.50 per hour, and all persons are entitled to this. Now, there are typically two types of arrangements when it comes to work. The first is called a contract of service, and this is really an agreement between an employer and an employee. The second is what is called a contract for services. Here, an independent contractor, such as a self-employed person or a vendor, is engaged for a fee to carry out an assignment or a project. So for this presentation, we're going to focus on the first one. That is a contract of service, where we're talking about an employer and an employee relationship. Now, one thing that we must remember is that the terms and conditions of employment are contained in the employment contract. This may be a written contract or it may be an oral contract. So it's important to note that even if you do not have a written document, a written contract, you still have a valid oral contract of employment. Empezamos con los derechos básicos de todos los trabajadores en Trinidad y Tobago. El salario mínimo es $17.50 la hora. De trabajo entre el empleador y el empleado. Y en segundo lugar, un contrato de servicio, es decir, con un contratista independiente, por ejemplo, alguien que trabaja por cuenta suya o un vendedor independiente, es decir, un contratista que cobra un monto por realizar un proyecto o una tarea específica. Esta presentación está centrada en los contratos de trabajo entre el empleador y el empleado. Los términos y las condiciones de trabajo se encuentran en el contrato de empleo. Este contrato puede ser de forma oral o por escrito. Entonces, no obstante que usted no cuenta con un contrato de trabajo por escrito, tiene un contrato oral que es válido. Seguimos con el doctor Natu. Thank you. So the government of Trinidad and Tobago has implemented COVID-19 public health regulations, which set out that only certain
businesses can be open. And of course, the regulations also speak to the manner in which they can operate, for example, operating hours. The government has also embarked on what they call a phased opening of the economy. And unfortunately, many employers are still unable to open for business in the first two phases. So there are a few phrases that we have been hearing in the labor world as a result of COVID-19. And these are layoffs, temporary layoffs or furloughs, and salary reductions. So we're going to talk a little bit about these terms and what they mean. El gobierno de Trinidad y Tobago ha aplicado una serie de normas de salud pública sobre el COVID-19. Y estas normas estipulan los negocios esenciales que pueden realizar sus operaciones, así como su modalidad de operaciones. Además, el gobierno ha empezado lo que llaman la reapertura económica por fases. Sin embargo, muchos empleadores todavía no pueden abrir sus negocios durante las primeras dos fases de esta reapertura. Seguramente, como resultado del brote del COVID-19, ha escuchado de algunos términos laborales, tales como el despido, el permiso de ausencia y la reducción salarial. Hablamos sobre estos términos a continuación. Escuchamos al doctor Natu. Okay. So as a general rule, employers can validly terminate employees on the grounds of redundancy, where workers are surplus to the operational needs of the business. So if a business is forced to close during the COVID-19 pandemic because of the public health regulations, there may certainly be surplus or excess workers. Employers should give you reasonable notice of this layoff. But because COVID-19 is an unprecedented emergency situation, what may be considered as reasonable could be very subjective. Now, there are laws that protect workers from layoffs and which allow for certain procedures, such as the payments of several benefits. But these laws do not apply to several businesses. They don't apply to domestic workers. They don't apply to estate constables. They don't apply to workers with less than a year's service. They don't apply to workers serving a probationary period. They don't apply to casual workers. They don't apply to seasonal workers. They don't apply to workers employed under a fixed term contract. They don't apply to persons employed for a specific purpose for a specific period. And they don't apply to independent contractors. So for these jobs, if the employer does not pay you several benefits, then they are within their rights. They don't have to pay severance benefits for those categories of businesses that I just mentioned. But if you're not in any one of these categories, there are certain requirements that your employer must follow. And it's not important to know that now, but if you're not in that category of business, then there are laws that may protect you and you can consult a lawyer for advice. Por lo general, los empleadores pueden terminar los contratos con los empleados en virtud de la redundancia, es decir, cuando hay personal que excede las necesidades operacionales del negocio. Los empleadores deben dar notificación razonable a los empleados. Sin embargo, en el caso de la emergencia presentada por el COVID-19, el concepto de razonable puede interpretarse de forma subjetiva. En Trinidad y Tobago, existen leyes que amparan a los trabajadores del despido por exigir un procedimiento en casos de redundancia, así como el pago a los trabajadores de la indemnización por despido. Sin embargo, estas leyes no aplican a las siguientes personas, es decir, los trabajadores domésticos y los trabajadores que trabajan en el sector de seguridad en una propiedad particular, los trabajadores con menos de un año de servicio, los trabajadores en un periodo de prueba, los trabajadores eventuales y por lo general los trabajadores temporales, así como los trabajadores con un contrato
de un plazo fijo o con un contrato para realizar una tarea específica dentro de un plazo. Y también los contratistas independientes. Entonces, solamente si el trabajador no figura en las antes mencionadas categorías de trabajo, entonces este trabajador, en su caso, el empleador tiene que observar los requisitos relativos a la redundancia. Sin embargo, aunque no se encuentran en estas categorías mencionadas, aunque sí se encuentran allí, todavía hay leyes que amparan a los trabajadores y deberían consultar con un abogado para saber más. Escuchamos al doctor Natu nuevamente. Right. So what we've spoken about is permanent layoffs, but there may also be temporary layoffs or furloughs. So the Industrial Court of Trinidad and Tobago, which deals with labor matters, has recognized a temporary layoff as a valid industrial relations practice. So the temporary layoff must be for a reasonable period of time, and it cannot be indefinite, because if it's indefinite, then it's permanent. This is temporary. So your employer should really give you advance notice of how long the temporary layoff will last. But again, because of the emergency, unprecedented situation of COVID-19, that can be difficult to predict. Generally, a temporary layoff should not last longer than 3 months, except in exceptional circumstances. And of course, you will not be paid during a furlough or temporary layoff. Hemos hablado de la situación de despidos permanentes. Sin embargo, hablamos ahora de los despidos temporales. Es decir, la Corte Industrial de Trinidad y Tobago reconoce el permiso de ausencia como una práctica válida. Esta suspensión laboral debe ser de una duración razonable y no puede ser por un periodo indeterminado. Y durante este periodo, el empleador recibe el salario. Sería idóneo dar notificación de la duración del permiso de ausencia a los empleados. Escuchamos al doctor Nato. Okay, so the third concept is that of a salary reduction. And any change in salary is a variation of your contract between your employer and your employee. And any variation can only be effected by mutual agreement between you and your employer. So a unilateral decision to vary the terms and conditions of employment by your employer will not be valid unless you have consented to it. So employers must therefore consult with you and obtain your agreement before implementing such a change. You may be able to bring an action to the court against employees for breach of contract if they have reduced your salary without your consent or without your agreement. However, remember, during this COVID-19 situation, many employees may agree to a reduction if it means saving their job, where the only other options may be layoffs or furloughs. Todo cambio de salario constituye una variación en el contrato de trabajo y debe efectuarse por acuerdo mutuo entre el empleador y el empleado. Una variación unilateral de los términos y las condiciones de trabajo por parte del empleador no será válida, a menos que o hasta que el empleado dé su consentimiento. Los trabajadores pueden presentar una demanda contra el empleador en la corte por incumplimiento del contrato si éste, es decir, el empleador, efectuó una reducción de salario sin el acuerdo o el consentimiento del empleado. Por lo tanto, los empleadores deben consultar con y obtener el acuerdo del trabajador antes de efectuar una variación del salario. El trabajador quizás aceptará un recorte salarial si las alternativas son más drásticas, como el despido o el permiso de ausencia. So let's talk a little bit about health and safety at work. Employers have a general duty of care to ensure the health,
safety, and welfare of all workers. Depending on the nature and type of business, this may include the issuance of personal protective equipment, mandatory wearing of face coverings, and protocols for social distancing, as well as sanitization and hygiene. If you believe that your employer is not providing a safe working environment, you should contact a lawyer for legal advice. Of course, if you contract the virus because of unsafe working conditions, you may be able to bring an action before the court in negligence against your employer. Ahora hablamos de la salud y la seguridad industrial. Se obliga a todo empleador velar por la salud, la seguridad industrial y el bienestar de todos su categoría de operaciones. Esta obligación incluye proporcionar el equipo personal de protección, exigir el uso de protectores faciales y el respeto de protocolos de distanciamiento físico, así como la desinfección y la buena higiene. Si usted cree que su empleador no tiene un lugar de trabajo seguro, deberá comunicarse con un abogado para el consejo legal. Por supuesto, si te contagias con el COVID-19 a causa de las condiciones de trabajo inseguras, puede presentar una demanda ante la corte y contra el empleador por la negligencia. Escuchamos al doctor Natu otra vez. Okay, so before we end today, let's talk briefly about paid leave. Now, any paid leave, such as sick leave or vacation, is generally determined by the employment contract, and it may depend on several factors, such as the length of time you've been working at the employer. There may also be different rules depending on the type of business where you work. If you have been exposed to, or if you contract COVID-19, and you are required by the law to self-isolate or to be quarantined and therefore cannot go to work as a result, you may be entitled to receive your salary, particularly if you have medical records or orders from the chief medical officer. But this, of course, is only in certain cases. There's no specific law to guide this, but if an employer withholds a salary in these circumstances, it may be considered as what is called a breach of good industrial relations practice, which is what guides the Industrial Court of Trinidad and Tobago. Antes de concluir esta presentación, hablamos de la licencia pagada. Toda licencia pagada, por ejemplo, las vacaciones y la licencia de enfermedad, se hace de acuerdo con el contrato de trabajo, o quizás en función del periodo en que el empleado haya trabajado en el puesto de trabajo. Estas reglas dependen del tipo de negocio en que labora el trabajador. Si usted se ha visto expuesto al COVID-19 o se ha visto contagiado, la ley exige el aislamiento en casa o la cuarentena y por lo tanto no puede ir al lugar de trabajo y tiene el derecho a cobrar su salario, sobre todo si cuenta con las fichas médicas o las órdenes del jefe médico. Sin embargo, este procedimiento se aplica en algunos casos y si el empleador retiene el salario de la persona contagiada, esta persona puede demandarle al empleador por incumplimiento de las buenas prácticas industriales. Escuchamos otra vez al doctor Natu. So just in closing, I just want to remind you that whatever that is said here today is general information, but you may need specific legal advice depending on your individual circumstances. So if you're unclear about anything, please contact a lawyer. Remember, you must have the legal right to work in Trinidad and Tobago. And if you have any questions, please contact the Living Water community at 299-5526 or post a comment below in this video. Thank you. En conclusión, le agradezco su atención y acuerde que esta presentación brinda información de tipo general
Pero si necesita consejo legal particulares o si queda con algunas dudas, favor de comunicar con un abogado. Acuerde que debe trabajar de forma legal para ejercer los antes mencionados derechos laborales en Trinidad y Tobago. Si usted tiene preguntas sobre este video, puede comunicarse con la Living Water Community a los números que se encuentran en estas láminas, es decir, el 299-5526, o puede dejar un comentario abajo. Gracias. We would like to thank Mr. Nathu very much for today's presentation. We would also like to thank the audience for listening in, and please feel free to contact us again if you have any questions. We are also going to be posting some information after this video on the Labor Inspectorate Unit. Please also remember this is an avenue to find out more information on your responsibilities as an employee and your rights as an employee if you have any issues with an employer. The contact information and addresses of the various locations of the Labor Inspectorate Unit will be posted for your information. Thank you once again. Entonces, agradecemos al doctor Nathu por haber presentado sobre los derechos laborales, y también agradecemos a ustedes, nuestra estimada audiencia, y esperamos que puedan ponerse en contacto, porque aquí tienen los contactos para la Living Water Community. Si tienen unas preguntas, también tienen el enlace. Y próximamente vamos a presentar y subir algunas información, unas infográficas sobre el inspectorado laboral de trabajo aquí en Trinidad y Tobago, y sobre sus responsabilidades y derechos como empleados. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su atención y espero verles muy pronto aquí en esta plataforma para saber más de sus derechos y para que conozcan sus derechos. Adiós, hasta pronto.